La expectativa, la presión, las indisciplinas, tocar la cima desde muy temprana edad, contratos millonarios, convertirte en una celebridad, lesiones, distracciones, esos son muchos de los factores que convierten a una promesa en fallida, a una joya que no termina por despegar, a un jugador que se estrella antes de hacerse estrella. Estas son las 20 promesas fallidas más grandes del fútbol mundial. Número 20, Renato Sánchez, este mediocampista portugués que apareció a sus 18 años en el 2015. Un físico espectacular, habilidoso, con buen golpeo de larga distancia. Se le notaba maduro y aparte canterano del Benfica, una de las mejores casas formadoras de futbolistas, pues en su campaña de debut se hizo de la titularidad de inmediato. Nombrado el mejor jugador joven de la primera división portuguesa, actuaciones destacadísimas en la Champions y sobre todo la Eurocopa del 2016. Apenas a sus 19 años le convocaban para su primer torneo internacional. Ahí fue más que clave, fue el mejor joven de todo el torneo. Terminó como campeón de esa Euro, le nombraron también el Golden Boy, el mejor joven de todo el mundo. Su techo parecía tremendo, altísimo. El Bayern Múnich de inmediato lo fichó. En ese mismo verano pagaron 35 millones de euros por él. Su valor de mercado por las nubes y de pronto se apagaba todo el hype. Las razones, dos fundamentalmente. La primera, su adaptación a Alemania, el lenguaje, el idioma, la nueva cultura y la segunda, su entrenador, Carlo Ancelotti. Él no le tenía mucha confianza, solo le dio 4 partidos como titular en Bundesliga. Se tuvo que ir a préstamo a la Premier en donde empezaban las lesiones, el cambio de mentalidad, el bajón en lo futbolístico y desde ahí su carrera vino en declive. Es una realidad que ha seguido estando en clubes importantes como el PSG o la Roma. Tuvo un segundo aire en su carrera mientras estaba con el Lille, pero hoy a pesar de solo tener 27 años, ya no es convocado con Portugal y ni siquiera a un mundial ha podido ir. Hoy difícilmente es titular con el Benfica y de pasar de ser uno de los mediocampistas con más futuro a tener un valor de mercado de solo 3 millones de euros y estar olvidado por la élite europea. Joao Félix, esta es una de las grandes promesas fallidas y creo que uno de los principales motivos es que todo fue muy rápido. Debutó en el 2018, solo jugó una temporada, solo una, ni un año entero y ¡pum! 127 millones de euros pagados por él, con un peso a la espalda gigante. Ser el nuevo ídolo colchonero, el nuevo Griezmann, el encargado a comandar la selección portuguesa una vez que Cristiano se retirara. Solo tenía 20 años y ya con una responsabilidad gigante. Parece que busco con esto librarlo de culpa, pero no, es una realidad que a muchos y a la gran mayoría de los jugadores todo esto les viene en contra, toda esta presión, pero Joao se lo tomó mucho más allá de eso. Es indisciplinado, se pelea con el entrenador, baja de nivel, de ritmo, te hace un partido muy bueno, 10 malos. Cuando aparece maravilla y es que el talento lo tiene, el problema es que aparezca. Eso sí, su agente Jorge Méndez, una bestia. Ha logrado colocarlo en el Chelsea, en el Barcelona o en el Milan. Lo ha mantenido peleando por un lugar dentro de los mejores equipos de Europa, pero nadie lo quiere. Lo mandan a préstamo en busca de que se lo compre alguien y nadie lo toma. Su valor de mercado llegó a superar los 100 millones de euros. Hoy apenas está en 20 y estamos hablando de un jugador de tan solo 25 años de edad. Número 18, Alen Halilović, una joya del fútbol croata que nunca despegó y nunca se le vio en el máximo escenario. Lo debutaron desde sus 15 años. A los 16 ya estaba jugando con la selección de Croacia, el más joven en la historia en hacerlo. El Barça se fijaba en él, pagaban 5 millones de euros apostando a que se convertiría en un crack mundial. Mediocampista de ataque, bajito, zurdo, muy habilidoso, pero Luis Enrique nunca le dio la oportunidad. Solo disputó un partido con la camiseta blaugrana y ese fue en Copa del Rey. Pasó la mayoría de su tiempo con el Barça B y de ahí en adelante su carrera un descenso constante. Sporting de Gijón, Hamburgo de Alemania, Las Palmas, Standard de Lieja, Birmingham City, hoy
en el Fortuna Sittard de Holanda. Y como se podrán dar cuenta, existen dos perfiles de promesas fallidas. Una son como los Joao Félix, la estrella que sí tocó la cima, que sí llegó a la élite, pero de pronto se cayó. Y el otro perfil es justamente los Halilovic, los que ojeadores hablaban maravillas, pero nunca se les vio nada. Así seguirán otros y muchos perfiles diferentes en este top, pero sí me gustaría mencionarles que no hay un orden en específico. Número 17, Giovanni Dos Santos, formado en La Masía. Junto con Messi y Bojan eran las joyas que le mostraba Rijkaard a la afición blaugrana. Versátil a más no poder, jugando por banda derecha, por el centro o por banda izquierda. Zurdo, rápido y muy talentoso al tener el balón. Gambeteador, hizo goles, asistencias con el Barça, pero su problema, su mayor amistad, Ronaldinho. Él lo inducía al mundo de la vida nocturna, a las fiestas en Barcelona, y esto Pep Guardiola no lo permitiría. En cuanto se fue Rijkaard y llegó Pep, despidió a Diño, y a pesar de que venía en ascenso su carrera, también le dijo adiós a Gio. Su trayectoria fue buena a nivel local, a nivel México. Con la selección, un grandísimo jugador. Campeón de Juegos Olímpicos, de Copas Oro, anotó en Copa del Mundo, más de 100 partidos jugados con el tricolor, pero nunca en Europa cumplió como se esperaba. Estuvo en Inglaterra, donde pasó de noche, en Turquía, en varios clubes españoles, hasta que regresó a su continente natal, al LA Galaxy, luego al América y finalmente retirado. Número 16, Adriano Leite. Este delantero brasileiro tenía talento de superestrella, destinado a ser el nuevo fenómeno, el nuevo Ronaldo Nazario. Un físico impresionante, un toro, nadie lo podía tumbar, nadie le quitaba el balón, casi 1.90 de estatura, un cañón en sus piernas, de todos lados marcaba, en todos lados. Con el Inter en Liga, con el Inter en Champions y claro que también con la verde amarela. Pero su infancia, sus problemas familiares, la muerte de su padre, en general su mentalidad lo destruía. Él admitió que se volvió alcohólico. Se le notaba muy fuera de forma física. Mientras estaba en la élite en Italia, pedía que se le mandara a préstamo a Sao Paulo para estar cerca de los suyos y desde ahí nada volvió a ser igual. Apenas a sus 26 años de edad se perdía y nunca volvía. Llegó a ser el máximo anotador del mundo en un mismo año. 6º lugar del Balón de Oro. Tenía todo para ser una superestrella y nada, se apagó. Número 15, Matthijs de Ligt. El caso sigue abierto y en veremos, porque apenas ha rebasado la barrera de los 25 años, pero del central potente, líder, rematador, inteligente que se le vio en el Ajax, en esa campaña en la que apenas tenía 19 años. A lo que se ha visto en temporadas recientes, nada que ver. Ese Ajax que estuvo a punto de meterse a la final de Champions League tenía un equipazo, muchísimos jugadores destacados, pero yo en verdad, quien más me fijaba y quien más me gustaba era justamente él, por encima de Frenkie de Jong. Era un líder nato, se le veía extremadamente maduro, aparecía en defensa y también en los corners en ataque. Goles importantísimos los que hizo. La Juventus pagó 85 millones de euros por él, una cifra altísima, pero llegaba al lugar adecuado, a la mejor liga para los defensores, y desde ahí, entre lesiones y bajo nivel de juego, nunca se le ha visto como se le esperaba. Eso sí, ha movido muchísimos millones de euros. Después de la vecchia señora se marchó a Alemania, en donde el Bayern pagó por él 67 kilos. Luego los Red Devils 45 y nunca ha podido estar a la altura. Nunca se ha visto ese central que con garra, coraje e inteligencia nos pintó en aquel 2019 con el Ajax, que sería el mejor central del mundo. Número 14, Adnan Januzaj. Este era de esos talentos de YouTube, de Skills. Adnan Januzaj Skills en el año 2013. Revistas de fútbol, páginas de Facebook dedicadas a hablar del nuevo talentoso extremo que tendría el Manchester United. Con los Red Devils tuvo muchas oportunidades. Desde los 18 años se le daban bastantes minutos. Pasaba a portar la número 11 de Ryan Giggs, pero nunca estuvo a la altura. Van Gaal le quitaba oportunidades. Lo pedía a préstamo el Dortmund, donde tampoco rindió. Y de ahí para abajo. Estuvo en el Sunderland, buen rato en la Real Sociedad. Solo pudo hacer un gol con la selección belga.
Hoy 30 años y con complicaciones encuentra trabajo en primera división y en Transfer Market su valor ha reducido hasta el millón. 1.000.000 de euros. Número 13, Stefan El Shaarawy. Él ilusionaba y bastante. El faraón. Volaba por banda izquierda, la esperanza del Milan por el año 2012. Tuvo una temporada tremenda haciendo 19 goles, recibiendo convocatorias con la squadra azzurra y luego las lesiones. Justo cuando estaba en su mejor momento y se apartaba de las canchas 6 meses. Volvía y al poquito tiempo otros 4 meses fuera. Nunca volvió a ser el mismo, nunca pudo jugar un mundial. El Milan lo tuvo que mandar a préstamo al Mónaco. Luego pasó por la Roma, donde encontró regularidad aunque nunca estrella. Se fue a China y a pesar de que solo tiene 32 años, parece ser que fue hace mucho cuando lo vimos jugar. Ilusionaba su velocidad, su agilidad, incluso su capacidad goleadora, pero nunca se pudo saber hasta dónde llegaría. Las lesiones mataron a El Shaarawy. Número 12, Anderson. Un inicio espectacular con la confianza plena de Sir Alex Ferguson, jugando casi todo el tiempo en aquella Champions que ganan con el bicho. Un auténtico box to box, no necesariamente alto, una especie de N'Golo Kanté, pero con mayor visión hacia el frente, recuperando balones, distribuyéndolos, gran físico para cubrir la bola, para robarla. Convocado con Brasil, campeón desde juveniles, Ferguson se gastó 30 millones de euros en él. Golden Boy, el mejor joven de todo el mundo, todo iba bien hasta que en el 2010, ruptura de ligamento cruzado. Luego un fuerte choque en su Audi R8. Se perdió el Mundial de Sudáfrica por las lesiones y por el choque, y al regresar nunca volvió a ser el mismo. Perdía la titularidad de los Red Devils, se la arrebataba Ji-Sung Park y a pesar de solo tener 26 años, de regreso a Brasil, al Inter de Porto Alegre y a retirarse desde sus 32 años. Mediocre terminó su carrera, desaparecido del radar y así de rápido se acababa Anderson. Número 11, Jesse Rodríguez, madridista, estrella en cantera en el Real Madrid Castilla, tremendo goleador, principalmente como extremo por izquierda, a veces también como delantero. Con el primer equipo fue un gran cambio, un gran revulsivo para Ancelotti en esa campaña que ganan la 10ª. Las oportunidades eran escasas por Bale, Benzema o Cristiano, pero cuando jugaba, rendía. El PSG apostó por él, solo teniendo 23 años. Creían que en Francia lo haría de maravilla. Se gastaban más de 25 kilos y en 4 años que le perteneció a los parisinos, solo jugó 300 minutos. 300 en 4 largos años. Prefirieron mandarlo a préstamo a Las Palmas, al Stoke City, al Sporting de Lisboa. Ha estado en Turquía, en Brasil o hasta en Malasia. Su carrera ha sido tan descendiente que hoy ni siquiera alcanza su valor el millón. Hoy cuesta 450,000 euros. Tiene apenas 32 años y nunca pudo ser ni un poquito de lo que se veía en esos partidos que entraba de cambio y marcaba con la camiseta blanca. Número 10, Ansu Fati, el 10 blaugrana, el que según creían y creíamos era el heredero al trono, el nuevo Messi. Hoy en retrospectiva me cuesta entender cómo es que tan rápido se le ponía esa etiqueta. Así de fácil, ¿cómo nos atrevíamos a decir que él sería el nuevo Messi? Lo que sí era impresionante era su ascenso tan rápido. Lo debutaban apenas a sus 10 años y tenía un romance con el gol. Marcaba en Champions, en Liga, en momentos importantes. Era rápido pero también inteligente. Le gustaba pararse de frente a los defensores, amagar, recortar, encarar. Convocado con la selección y empezaban a sus 18 añitos las lesiones. Ruptura de los meniscos que lo apartaba por 10 meses de las canchas y a pesar de eso, cuando salía Lionel del conjunto blaugrana le otorgaban la 10 en la espalda. Lo coreaban en el Camp Nou, era la nueva esperanza del Barcelona, pero no. Siguieron y siguieron las lesiones, nunca marcando, nunca asistiendo, jugando muy poco. Lo tuvieron que mandar a préstamo al Brighton, regresó, pero ya había sido reemplazado. Ahora el de moda se llamaba Lamine Yamal y él nunca más encontró ese nivel.
ahora al Mónaco y con apenas 22 años. Parece que su carrera está más cerca del fin que de regresar a lo que en su momento fue. Ansu Fati posiblemente sea el caso más grande de una promesa fallida. Número 9, Reinier Jesús. Este es de lo más random que hay. El Real Madrid lo fichó por 30 millones de euros cuando nunca lo conocíamos y aparte nunca le dieron la oportunidad de jugar. Nunca lo vimos, nunca lo conocimos, ni un solo partido. Lo mandaron directo al Castilla y a pesar de que venía de ser una promesa top del Flamengo y que parecía que los blancos siempre querían apostar por joyitas del Brasileirao, por Vinicius, por Rodrigo y ahora por Reinier, en el 2020 lo compraron y en ese mismo año a préstamo al Dortmund. Ahí se le dio mucho más juego, un mediocampista de ataque. Estuvo 2 temporadas en Alemania donde por supuesto siempre estuvo opacado por un hombre de nombre Jude Bellingham. Regresaba cada verano a Madrid, pero nunca lo querían en el primer equipo, así que de ida y vuelta lo han tenido constantemente. Girona, Frosinone de Italia y ahora Granada en segunda división española. Le queda un año más de contrato con el Real Madrid, pero dudo mucho que Xabi Alonso le dé minutos. Así que 30 millones de euros gastados para 0 partidos jugados. Número 8, Mario Balotelli, Super Mario, el ego en su máximo esplendor. Why always me? Sin duda eso fue lo que lo mató, lo que lo consumió. Sus peleas con entrenadores o con compañeros. Y es que más allá de ser talentoso, él lo tenía todo. Cuerpo, potencia, incluso velocidad y hasta skills. Disparo de larga distancia, cañonazos, efectivo dentro del área. Estaba en un equipo que se convertiría en uno de los grandes de Europa. Goles en momentos importantes. Fue campeón de Premier, fue campeón de Champions y varias Serie A. Fue Golden Boy, con Italia era la esperanza en ataque. Ese inolvidable doblete a Alemania en la Eurocopa del 2012. Hizo gol en Copa del Mundo, lo tenía todo. Fanáticos, incluido yo, era estrella, pero insisto, su ego, sus actitudes, sus indisciplinas, sus peleas, todo eso llevaron a dejar de ser Super Mario para que volviera a ser Mario. Su pésimo paso por el Liverpool, su pésimo regreso al Milan en el 2016 y de ahí en más nunca se volvió a ver a Mario Balotelli. Número 7, Marco Asensio. Estoy seguro que traerá algo de controversia, pero yo sí lo consideraría promesa fallida y es que él era una joya, era la joya. Aún sin ser madridista, era de esos jugadores que al verlo me daba envidia que jugara para los merengues y no para el Barcelona. Tenía algo con el gol y sobre todo con los momentos importantes. Siempre marcaba en Champions y sobre todo en partidos eliminatorios, en duelos difíciles o incluso en la final. Le hizo unos golazazazos al Barcelona, una zurda privilegiada, un disparo de larga distancia de envidia. Alcanzó un valor de 90 millones de euros a pesar de no ser titular y es que cuando él empezó seguía la BBC, pero cuando salió Cristiano y cuando Bale bajó de nivel era su turno, su momento y jamás rindió. Esa zurda que prometía ser de lo mejor en esta generación no podía seguir con los merengues. El PSG se lo llevó gratis, a coste cero, en donde tampoco rindió. Se fue a préstamo al Aston Villa, en donde parece que ha vuelto. Poco a poco está de regreso, pero nunca, jamás como se pensaba. Lo tenía todo para ser uno de los mejores extremos o mediocampistas de ataque en todo el mundo. Y hoy, a sus 29 años, se tiene que conformar con ser titular de un equipo de media tabla en Inglaterra. Número 6, Robinho, joyototota, fracasototote. Algunos decían que él era el nuevo Pelé por lo rápido que ascendió como estrella, como promesa, por el club en el que jugaba, el Santos, y sobre todo por lo que demostraba desde sus 17 o 18 años. Convocado con Brasil y haciendo goles, más de 80 tantos marcados antes de sus 20 años con el Santos de Brasil. Se lo llevaba el Real Madrid como fichaje bomba, como el estelar del mercado. Le daban la número 10 en la espalda, cargaría con ese peso y su inicio como madridista no fue nada malo hasta que llegó Fabio Capello.
Él no se llevaba bien con Robinho y prefería mantenerlo en el banquillo. Tras su salida llegó Schuster, quien le devolvía la confianza, pero se sabía dentro del club merengue que el enfoque principal era Cristiano Ronaldo. Ellos querían sí o sí fichar a la estrella del Manchester United. Robinho se sintió excluido, superado o reemplazado por el portugués que ellos querían traer. Y antes de que ese sueño se convirtiera en realidad, prefirió partir. Se fue al Manchester City, donde fue un fracasote. Luego al Milan, en donde descubrimos esa versión sumamente irregular del extremo. Luego volvió a Brasil para el Santos. Se fue a China, a Turquía, al Atlético Mineiro y así muchos equipos. Al igual que bastantes de sus paisanos, nunca llegó a explotar como se esperaba. Muchos brasileiros lo que les pasa es que tocan la cima y luego se caen, pues Robinho ni tocó la cima, pero sí se cayó. Número 5, Mario Götze, un jugador campeón del mundo que hizo un gol que dio ese trofeo para Alemania. Y claro, no es un fracaso de jugador, para nada, sobre todo si entendemos eso. Apenas van 22 Copas del Mundo jugadas y el hombre que haga el gol del título automáticamente pasa a los libros de historia del fútbol. Pero los que lo vimos jugar, los que vimos a ese Götze del Dortmund de Jürgen Klopp, sabemos cuál era el potencial de este hombre. Un auténtico baller, un jugadorazo. No parecía alemán con ese juego sencillo, fácil. Él era habilidoso, gambetero, con la bola pegada al pie. Hacía muchos goles y daba muchísimas asistencias. Polémico por traicionar al Dortmund e irse al Bayern, pero sin duda, lo que mató su carrera, las lesiones. A lo largo de su todavía corta trayectoria, y es que apenas tiene 33 años, ha tenido más de 30 lesiones. Más de 30 veces ha estado lesionado. Por eso, Götze, y entendiendo el potencial que tenía, me parece una promesa fallida. Número 4, Dele Alli, el festejo icónico. El Bellingham de su época, casi 1,90 de estatura para un mediocampista de ataque. ¿Qué jugador tenía el Tottenham? Desde el 2016 y hasta la campaña en la que pierden la final de la Champions, era estrella. Brillaba junto a Christian Eriksen, por detrás de Son y de Harry Kane. Armaban un ataque de élite, de esos que querías utilizar en las retas del FIFA con tus amigos. Pochettino decía que dentro del área parecía delantero y delantero top, pero fuera del área parecía mediocampista y mediocampista top. Destinado a la grandeza, convocado siempre con Inglaterra, pero la mentalidad, como se lo dijo Mourinho, la presión, la fama lo llevó a bajar considerablemente su nivel, a perder la titularidad con los Spurs, se fue al Everton, a Turquía y hoy difícilmente encuentra equipo. Llegó a tener un valor de mercado de 100 millones de euros, hoy solamente 2. Número 3, Bojan Kirkic. Cuando hablamos de promesas fallidas, él siempre sale a la conversación. Es el claro ejemplo de un jugador que parecía convertirse en estrella y que terminó estrellado. No era ni cerca tan talentoso como Messi, pero incluso él recibía más minutos y más oportunidades antes que Leo. En el 2007 con Ronaldinho, aún con Rijkaard. Año con año venía su ascenso goleador, chaparrito, delantero o segundo delantero. A él podemos decir que no fueron ni las lesiones y a lo mejor tampoco la mentalidad. Lo que pasó es que estaba en un equipo con tantas exigencias que las oportunidades eran limitadas y contadas. Si un partido fallabas o te perdías ocasiones claras, a la banca. En esa época de Guardiola peleaba titularidad con Zlatan, con el Guaje, con Messi como falso 9, con Pedrito, y fue por esto que poco a poco dejaba de ser él la joya, la estrella, la fijación de los fanáticos blaugranas. Ahora siempre se hablaba de Leo y a Pep parecía no encantarle Bojan. Fue por esto que se lo vendieron a la Roma. Ahí no rindió. En el Milan menos. Bajaba de escalón de nivel para irse al Ajax y ahí tampoco. A partir de ese momento se sabía que no volvería a ser el mismo. Desapareció del radar y nunca más se le volvió a ver. Pasó por muchos y muchos equipos, por muchas ligas, hasta que a sus 31 años decidió colgar los botines. Número 2, Alexandre Pato. Tenía todo para ser un delantero de élite, de época. Estaba en el equipo que mejor posicionado en esos momentos en Europa se encontraba, el Milan de Ancelotti. Lo fichaban desde sus 17 años, pagaban 24 millones por él a pesar de su edad.
Llegó a Italia y desde muy niño la rompía con los rossoneri. Se le iba llevando de a poco, pero él pedía la titularidad a gritos. Formó una gran dupla con Zlatan, con la cual ganaron el Scudetto. Un delantero ágil, habilidoso, casi ambidiestro y rapidísimo. Pero como muchos brasileiros, se enfocó más en su vida privada, en su vida personal, que dentro del campo. Empezó con los noviazgos, con los matrimonios y con los divorcios, rupturas. Se alea incluso con Barbara Berlusconi, una mujer 5 años mayor que él y, aparte de todo, una mujer poderosa, hija de un hombre más que importante en Italia, hija de Silvio Berlusconi, el dueño del Milan. Así que él andaba con la hija de su dueño, de su patrón, y así su vida entera, mucho más interesante fuera del campo que dentro de él. Pues tal fue el bajón de nivel que fue entregado el premio Bidone de Oro, el basurero de oro, el peor jugador de la Serie A, de ser Golden Boy, el mejor de Italia, el mejor del Milan, a ser nombrado el peor de toda la liga. Pues apenas a sus 24 años tomaba la decisión de irse de ahí, volviendo a Brasil, a Sao Paulo. Tuvo 2 mini lapsos de vuelta en Europa, donde siguió siendo un fracaso, en el Chelsea o en el Villarreal, y de ahí su carrera patética. 33 años de edad, retirado, siendo una de las más grandes promesas en fracasar. Número 1, Freddie Adu, la promesa fallida más rara que encontrarás en la lista, pero es sin duda la historia más grande de una estrella que no brilló. Él era el nuevo Pelé, tanto así que el propio Pelé salía con él, jugando, posando para revistas, aceptaba el que se le considerara su sucesor. Nike le dio un contrato millonario apenas a sus 13 añitos. 13 añitos y ya firmado por esta marca. La historia es así: él nace en Ghana y desde los 8 años se fue a vivir a Estados Unidos. Ahí le descubrían el talento de inmediato, lo naturalizaban y desde sus 10 añitos le pagaban por jugar. Vivía en Maryland, luego en Florida, y era tal el talento que jugaba con futbolistas de 17, de 18, y él era el mejor, el que más destacaba. Un mediocampista de ataque ambidiestro. A sus 13 contrato por €1.000.000 al año para Nike. Lo quería la Juventus, lo quería el Manchester United, y fue justamente por esto que, saltándose varios procesos, lo llevaban a la MLS apenas a sus 14 años para jugar con el DC United. Lo debutaban desde esa edad y para que no se lo llevaran los equipos europeos, le daban más patrocinios. La selección estadounidense apoyaba económicamente a su equipo para que le incrementaran el salario. Y él, dentro de la cancha, demostraba poco, pero se decía que todo esto era por su corta edad. Lo debutaban con el Team USA, le daban todas las facilidades, pero seguía sin ser el nuevo Pelé. Él mismo confesó estar harto y desmotivado de jugar en la MLS. Decidía perder muchos millones de dólares para jugar en donde finalmente podría demostrar sus habilidades. En Europa, se fue al Benfica y nada, al Mónaco y nada, al Belenenses y nada. En la selección seguía siendo un convocado habitual y tampoco. Jamás demostró algo, jamás estuvo a la altura de lo que se esperaba. Terminó jugando en Brasil, en Grecia, en Serbia, en Tailandia, en Finlandia, en el país que se te ocurra mencionar. Ahí jugó. Desde el 2016 dejó de encontrar regularmente equipos y para ese año él solamente contaba con 28. No llegó ni a los 50 goles en su carrera. No ganó ni un solo premio individual. La presión lo consumió. Le llegó muy pronto la fama y jamás fue el nuevo Pelé. Ese es Freddie Adu, la historia más grande de una promesa que nunca triunfó. Hay muchos y muchos más. Vendrán también, desafortunadamente creo yo, cada día más. Y es que ahora, desde edades incluso más prematuras a las que vimos en este video, se les da oportunidades. Desde los 15, 16 o 17 años, titulares. Y esto claramente les puede jugar a favor o en contra a los futbolistas. O maduran antes o no están listos y fracasan. Pero por lo pronto y hasta hoy, estos son los que yo considero los 20 más. Las 20 promesas que más prometían y que nunca cumplieron.